Paz de Cristo, hermanos en la fe y simpatizadores del Evangelio que nos han de escuchar, ¿verdad? Deseo que la bendición del Señor sea con ustedes. Yo de mi parte alabo al Señor, doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de poder estar llegando hasta ustedes. Confiado en el respaldo del Señor, habiéndonos ya, ¿verdad? Habiéndonos pues preparado, habiéndonos encomendado a Él. Los voy a invitar que abran sus Biblias, los que tienen Biblias, el capítulo 3, el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y no, el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Hasta allí. Este primer versículo que leí, el versículo 16 de este capítulo 3 de Juan, se le ha llamado el verso mundialmente conocido. El verso mundialmente conocido. Y yo creo que se le ha puesto un título exactamente a la medida. Porque así es. Este verso, ¿quién no lo conoce? Yo creo que muy pocos, si es posible, o a lo mejor todos han oído, ¿verdad?, la expresión aquí de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fija? Y así es. Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, se ha ofrecido ya de tiempo a la humanidad, ya de siglos, ¿verdad?, ofreciendo su amor, su bondad y su misericordia, que todavía hasta este día está todavía, como lo hemos dicho, la puerta de la salvación abierta para todo aquel que cree, que quiera, ¿verdad?, obtener la vida eterna. Todavía el Señor se está ofreciendo. E incluso, ¿verdad?, no nomás cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Fíjese, Él lo dio. Jesucristo dice en este Evangelio de Juan dice en el capítulo 10, dice estas palabras: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjese allí otra vez
el Señor ofreciéndose. Yo soy el buen pastor, dice el verso 11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, dice aquí el versículo 16, que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Se fija? El verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se fija lo que dijo el Señor? Nadie me quita. ¿Qué es lo que no? Nadie le quita, ¿qué? La vida. Mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Señor. Entonces, no es como a veces se dice, ¿verdad?, que el ministerio del Señor fue un fracaso. No es así. Sino que, oiga, si decimos eso, es que no estamos claros en lo que se trata. Este día se ha dicho, ¿verdad?, que ya varios siglos han transcurrido en que esto que leemos aquí, ¿verdad?, en la palabra del Señor, fue un hecho. La Biblia es clara. Dice el capítulo, mire usted, el capítulo 16 primeramente, el capítulo 16 de Mateo, el verso 21, capítulo 16 de Mateo, el verso 21, dice estas palabras que quiero que escuchen ustedes. Dice el verso 21, desde aquel tiempo comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. ¿Se fija? Las palabras que el Señor dice aquí y que Mateo las escribió desde aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo cuando juntó a sus discípulos y les preguntó, ¿qué dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y oiga, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que sois? Ahora les hace la pregunta a ellos, ¿verdad? Ya lo hemos referido varias veces en las diferentes grabaciones atrás, ¿verdad? Que Pedro da un paso al frente y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti daré las llaves del reino.
todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fíjese, ahora después de decirles esto, el verso 21 dice, desde aquel tiempo empezó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Fíjese, ¿en qué sentido le convenía? Bueno, en el sentido porque ese era precisamente el centro de su propósito, ¿verdad? ¿De qué? De pagar el precio de nuestra redención, de ir a la cruz y ser crucificado, de derramar su sangre para la remisión de nuestros pecados. Todo, por eso le convenía, ¿verdad? Cuando el Señor junta a sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, les dice que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Estaba rogando por los discípulos, por el trabajo que iban a hacer después de él ser quitado de la tierra, ascender a los cielos, después de sacrificar, de dar su vida en rescate. Entonces ellos los hizo a esos discípulos que después fueron los apóstoles, los hizo responsables, los hizo los inmediatos portadores de la palabra del Señor. Y oiga, Pedro, cuando el Señor les dijo a aquellos, regresando allí al capítulo 16 de Mateo, dice el verso 22, y Pedro tomándole aparte comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, no ten compasión de ti en ninguna manera te acontezca esto. ¿Por qué dijo eso Pedro? Porque no entendía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Ahora, por el amor que tenía a su maestro, porque ya habían tenido tiempo relacionándose con él, tanto que, oiga, llegaron a amarlo, pero no entendía todavía Pedro lo que se trataba, lo que el Señor iba a hacer. Pero los traje aquí, ¿verdad? Por el versículo 21, que dice, desde aquel día comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Ese era el centro de su propósito, pero no nomás ir a padecer, sino que también resucitar, porque las dos cosas tenían que ser, ¿verdad? Como dice después el apóstol cuando habla tocante a la resurrección, que después vamos a hablar el domingo, ¿verdad? Que es el día que se celebra la resurrección del Señor. Han transcurrido ya cerca de 2000 años que estas cosas sucedieron, han pasado. Ahora nosotros, los que ahora vivimos, como lo hemos dicho, estamos al final de la era, ¿cómo decimos? De la dispensación de la gracia. Ya la oportunidad de salvación la puerta de la salvación se ha estado cerrando. Va a llegar el tiempo en donde definitivamente se va a cerrar, porque ya han transcurrido varios siglos. Y así como sucedieron aquellas cosas, ahora van a suceder las cosas que el Señor mencionó, que el Señor dijo que habrían de suceder
antes las señales para que se cumpla su promesa de regresar otra vez. Pero es menester, ¿verdad? Es necesario que nosotros hagamos conciencia, los que ya estamos en el camino, que hemos caminado ya con el Señor algunos años, y los que apenas se acaban de iniciar. También necesitamos todos, ¿verdad? Primeramente como iglesia, hacer, ¿verdad?, conciencia. ¿Cómo le hemos servido al Señor? Hemos mencionado, hemos dicho, ¿verdad?, que esto que ha estado viniendo, que está hoy en día, el coronavirus, oiga, es una alerta que el Señor está dándonos a la iglesia primeramente. ¿Para qué? Para que nos enderecemos como debemos, para que caminemos, para que hagamos la voluntad del Señor como Él quiere, para que le sirvamos, ¿verdad?, como Él demanda, no en esa manera ¿verdad?, que cada quien hace lo que le da su gana, lo que quiere, lo que oiga, y no la voluntad de Dios. Porque el Señor ya lo hemos mencionado, al Señor no le gusta, ¿verdad?, que seamos friolos, que seamos, que caminemos, ¿verdad?, todos fríos. Él quiere que seamos ardientes en espíritu. Ahora, debemos de tener confianza en Él, poner nuestra confianza en Él, que Él nos habrá de ayudar, nos habrá de sacar de esta situación que estamos viviendo. Tenemos que humillarnos delante del Señor y a reconocer que hemos fallado, le hemos fallado. Fíjese, leemos todo, no nos alcanza el tiempo para leer todos los pasajes en donde la Biblia nos da razón de que de la forma que acontecieron las cosas cuando el Señor fue entregado y llevado. No nomás fue la crucifixión. Mire, dice el capítulo 23 de Lucas, desde el verso 33, dice: y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Todo esto estaba escrito, pero aquí se estaba cumpliendo lo antes escrito por los profetas. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él. Los príncipes con ellos diciendo: a otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. ¿Por qué actuaban de esta manera? Oiga, porque estaban ciegos espiritualmente hablando. El Señor había cegado sus entendimientos para que no lo conocieran. Y todo esto aconteció por amor ¿de quiénes? De los que estábamos fuera, los gentiles, que no teníamos esperanza, que no teníamos, no había esperanza para nosotros. Pero todo lo que sucedió, el Señor cegó sus entendimientos para que no le recibieran, para que le crucificaran, aunque ellos no lo crucificaron, fueron los soldados romanos los que lo crucificaron, pero ellos fueron los que pidieron al Señor. Y yo estoy seguro que muchos de los que lo aclamaron, el domingo pasado fue el día de Ramos, Domingo de Ramos.
en donde, oiga, la multitud lo aclamaba, iban con palmas. Hemos dicho, las palmas simbolizan victoria, pero también simbolizan paz. Oiga, y cuántas cosas. Muchos de ellos ahora estaban pidiendo que lo crucificaran. Las Escrituras dicen, encarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y fíjese usted lo que le dice su compañero. Dice, respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Y nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos los que merecieron nuestros hechos. Mas este, ahora refiriéndose al Señor, dijo, ningún mal hizo. Y díjole Jesús, acuérdate de mí. Y díjole a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Fíjese. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo cuando he leído estos pasajes, este pasaje en particular, o estos testimonios, ¿verdad?, de ese ladrón, ¿verdad?, porque al Señor lo crucificaron en medio de dos ladrones. Ya leíamos, el uno le injuriaba y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros. Pero el otro como le dice, lo reprende, porque dice, y respondiendo el otro reprendióle, diciendo, ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés, cuando vinieres a tu reino. Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo creo que se cumplió el alma cuando este ladrón expiró, entregó su vida, cuando su vida terminó allí, ¿verdad? Su alma salió del cuerpo y se cumplió lo que el Señor le dijo. Ahora estarás conmigo al paraíso, estarás conmigo en el paraíso. Por cierto que esta porción a veces se usa para poner el argumento de que el bautismo no tiene nada que ver en la salvación. Porque hay gente que así ha dicho. A mí me ha tocado dialogar. Y dice, no, el bautismo no salva. El bautismo no tiene ningún... Y por eso, oiga, porque dicen las personas así, que no tienen entendimiento. Porque entonces refieren el caso que estamos leyendo. Mire usted cómo está esto. Aquel hombre no necesitó bautismo para ir al paraíso. Pero es que ignoran porque las Escrituras, porque cada cosa tiene su lugar. El bautismo para la remisión de pecados fue establecido no antes de ir a la cruz el Señor, sino que después de ir a la cruz y resucitar, y justamente antes de ascender,
el Señor les dijo a sus discípulos: por tanto, ir y doctrinar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No les dijo que repitieran el mandamiento. Fíjese bien, no les dijo eso, sino que el mandamiento encierra un nombre. Y si es un nombre, entonces, oiga, ¿cuál es ese nombre? Pedro dice, ya lleno del Espíritu Santo, dice que en el capítulo 4 del libro de los Hechos, el verso 12, dice que porque no hay otro nombre, mire, y en ninguno otro hay salud. Cuando la Biblia habla de salud, se refiere a la salvación. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados, hay salvación, hay sanidad en el nombre de Jesucristo. No en el nombre de Cristo, no, en el nombre de Jesús el Cristo. Porque Cristo no es un nombre, sino que es más bien una función del Señor. Cristo quiere decir Redentor. En el nombre del Redentor. ¿Cuál es el nombre del Redentor? Jesús el Señor. Jesucristo el Señor. Por eso miramos en el libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, todos los bautismos efectuados en ese nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces me metí para acá, ¿verdad? Porque estaba refiriendo que esta escritura, ¿verdad? Este pasaje en donde el Señor le dice a aquel ladrón, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Las palabras que dio fueron palabras de reconocimiento. Nosotros, como dice, y respondiendo el otro, reprendióle diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecimos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo, refiriéndose al Señor. Y luego dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y el Señor le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué era lo que iba a estar? ¿El cuerpo? No, el cuerpo quedó colgado allí, o lo bajaron y lo sepultaron, el cuerpo de este malhechor que se arrepintió en los últimos momentos. Fíjese, el Señor le dio un privilegio grande. Ahora, ¿quiénes de los que vivimos sabemos que vamos a morir? ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos. ¿Por qué digo esto? Porque para usted que está oyéndome, si usted está pensando en hacer algo igual, ya al último, no, el Señor sabe cómo ha vivido. El Señor le ha dado tiempo. Aproveche el tiempo que el Señor le ha dado y que le está dando para que se entregue al Señor. Hay otro pasaje que también lo ponen, ¿verdad? Para decir que el bautismo no perdona pecados, no hay necesidad del bautismo. Y es el pasaje en donde da razón la Escritura de aquel joven rico que se acercó y le dijo al Señor, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Y el Señor le dijo, mira, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y el joven, como estaba rico, se entristeció, ¿verdad? Pero ahora los que dicen que el bautismo no tiene nada que ver en la salvación, argumentan diciendo, mire, ¿por qué no le dijo, bautízate? Porque todavía el bautismo
no estaba establecido para salvación. Por eso el Señor le dijo lo que le dijo, le habló del tiempo, porque era el tiempo todavía de la ley. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. No podía decirle que bautízate, porque el bautismo lo establece antes, justamente antes de ascender. Entonces el Señor establece el bautismo como medio de salvación. ¿Se fija? Espero en Dios que alguno de ustedes que me está escuchando y ha estado detenido, ¿verdad?, considerando esa manera, se deje de pensar, de esperar hasta el último minuto y se entregue cuanto más pronto que sea al servicio de Dios, a servirle como Él manda en su palabra. El tiempo se está acabando. El tiempo pues tiene que llegar a su fin. Entonces hay que aprovecharlo bien aprovechado. ¿Para qué? Oiga, porque después va a ser el lamento. Yo les he dicho a mis hermanos, cuánta gente ahorita estará lamentándose en ese lugar de tormento, que a veces no se cree que exista, pero la Biblia lo dice. Mire, en Mateo, a lo que me refiero, allí está Mateo, capítulo 25, dice estas palabras. Entonces respondiendo, les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste. Y luego dice el verso 46 del capítulo 25 de Mateo. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Se fija? Irán estos al tormento. ¿Cuántas personas, por no querer detenerse a escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, argumentando de que pues donde muere un pecador, muere también un cristiano? Así han dicho algunos. Y es verdad, en cuanto a la materia, todos estamos expuestos a morir materialmente. ¿Qué es la muerte? Una separación de lo espiritual y lo material. El alma sale del cuerpo, va a uno de dos lugares, con el Señor a esperar la resurrección para ser sobrevestido, ¿verdad?, para recibir otro cuerpo, o al lugar de tormento a esperar el juicio final. El Señor dice en uno de los pasajes que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. También dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. ¿Se fija? Entonces, yo le quiero decir, ¿verdad?, que aproveche una vez más a aquellos que ya anduvieron, que obedecieron, pero por aquello, por esto o por aquello, se hayan regresado, desanimado, hayan tenido una experiencia desagradable y se retiraron de servirle a Dios. Oiga, todavía es tiempo. Sacúdase, humíllese delante del Señor, venga al Señor, clame al Señor ahí donde está en oración, y el Señor lo va a recibir. Ahora, si usted es de los que no ha hecho pacto con el Señor, antes de que sea tarde, haga pacto con el Señor, obedezca al Señor, sírvale como Él manda en su palabra. Los que ya estamos caminando, no nos desanimemos,
que el coronavirus, oiga, el Señor nos va a ayudar a clarear la mañana. Está dicho, el Señor, dice el Salmo 91, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Mire, vamos a ver el Salmo 91. El Salmo 91 dice estas palabras. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. El Salmo 91, aquí ya lo tengo. Aquí cerquitas. Mire, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré, y Él te librará del lazo del cazador, y lo mire usted, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Fíjese hasta allí. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto es lo que el Señor ofrece. Protección, nos ofrece protección. Cuando vamos al capítulo 24 del Evangelio que nos narra Mateo, ya para cerrar el capítulo, dice estas palabras: enseñándoles que guarden todas estas cosas que he dicho, y lo dice, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin. Dice, a ver, ¿dónde está? El capítulo 28, más bien, el capítulo 28 de Mateo. Dice el verso 19, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes lo había mencionado. Los discípulos del Señor entendieron. Nosotros hemos entendido, por la gracia de Dios, que el nombre, porque no dice en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice que tratándose del bautismo, que repitamos el mandamiento, no, sino que el mandamiento encierra un nombre. Y ese nombre es Jesucristo el Señor. Por eso todos los bautismos efectuados fueron efectuados en ese nombre. Los discípulos del Señor no se equivocaron. Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros, o sea, con ustedes, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se fija? Hay que confiar en esa protección que Dios nos ofrece, en esa promesa de protección que Él nos ofrece. No hay que temer a nada, porque Él es el que nos va, si nos hemos entregado a Él, los que ya estamos, Él nos ha guardado hasta ahorita y nos va a seguir guardando hasta cuando Él venga, y ya estamos cerca de que se cumpla, ¿verdad?, esa promesa de regresar otra vez. Son algunas cosas que faltan de cumplirse, algunas profecías que podríamos mencionar. A lo pronto, el capítulo 3 del libro de los Hechos dice estas palabras. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Ahí dice el apóstol Pedro, mire,
capítulo 3, el verso, así dice el verso 19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia habla del Padre, no está hablando de una persona, de un anciano, no. Está hablando de ese Espíritu eterno que no tiene principio ni fin. Y que él, para que el principio fuera un principio, tenía que principiar con alguien que no tiene principio. Y ese que no tiene principio es el Espíritu eterno. Le dio principio formando su cuerpo, ese cuerpo. Y por ese cuerpo hizo todo el universo, porque es el Señor Jesucristo. A Jesucristo le dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le contesta y le dice, Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. Ahora, aquí dice, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En eso estamos en este tiempo, vamos a entrar o estamos entrando, ¿a qué? A una restauración, ¿verdad? Que tenemos tenemos que regresar a los fundamentos. ¿Qué fue lo que nos dice el libro de los Hechos? Allí nos da razón cómo comenzó la iglesia, qué hicieron aquellos. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, de entregarnos al Señor como se entregaron en el principio. Oiga, era una iglesia llena de milagros, de maravillas, la iglesia del principio. Tiene que volver así ese tiempo en la iglesia de hoy. Pero tenemos que hablar lo que dice la Escritura. Ahora, falta la otra profecía que falta. Es la última profecía que falta de cumplirse o que se habrá de cumplir. Está en el libro de Zacarías. Zacarías, capítulo 14. Y Zacarías, mire usted, he aquí que el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, y afirmaránse sus pies en aquel día. ¿Cuál día? El día que viene, sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí, haciéndose hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el mediodía. Se fijan, esto va a acontecer. Esto va a suceder cuando el Señor venga. Va a llegar el día en donde va a comenzar, se va a cumplir, ¿verdad? El sitio otra vez a Jerusalén. Pero entonces, estando Israel en un tiempo, como decir, de derrota, como que está mirando que va a ser derrotado, entonces es cuando el Señor aparece y la guerra la termina Él. Así de que es lo que falta de profecía. Esta profecía es la última, porque esto aquí envuelve la venida del Señor. Mi deseo es que el Señor los bendiga y le seguimos invitando. Si usted tiene una inquietud, una pregunta, pues mándela, hágala, ¿verdad? Y se la podemos contestar en la misma enseñanza
¿verdad? El domingo vamos a estar una vez más en vivo para ustedes, el domingo, el día de la resurrección. Vamos a hablar de la resurrección del Señor y de la resurrección de la iglesia. ¿Cómo va a ser? Aunque ya hemos referido en parte. Así de que les vuelvo a repetir, los que han oído y han estado, ¿verdad?, entre dos pareceres, ya no piense mucho, entréguese al Señor, sírvale. Usted que una vez se entregó y le sirvió, una vez fue contado con los que estamos en el camino del Señor, sacúdase y humíllese delante del Señor y el Señor le va a aceptar. Dios los bendiga.